Bienvenidos a nuestro espacio Tinta de Escritores, que se emite regularmente desde Librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien nos acompaña en el día de hoy es el escritor Juan Antonio Varese. Juan, encantado de que estés con nosotros hoy aquí. Encantado soy yo y un honor también. Bien, una particularidad que quizás muchos no sepan es que Juan, además de escritor, es escribano y refleja su estudio, su conocimiento a través del desarrollo que hace de todos sus libros, ¿no? Esa investigación muy particular de recabar todos los datos, de contar cada pequeño detalle, que es lo que hace magnífica estas obras. Tú has escrito, básicamente, podemos decir que sos la persona que está abocada a todo lo que es el estudio de las costas, naufragios, faros del Uruguay. Es así. En general, podemos llamarlo historia de la costa. Historia. Me interesa todo lo que tiene que ver con la costa, con el mar y sus profundidades, y con la costa, las poblaciones ribereñas, las ciudades balnearios, la vida en la costa, que siempre ese contacto entre el hombre y el mar. Sí, bueno, nuestra naturaleza, los que vivimos aquí en Montevideo, ¿no? Y en toda la zona hacia el este. Nosotros los que vivimos cerca de la costa estamos acostumbrados a ese diálogo permanente. Sí. Si el mar lo tenemos lejos, es como si nos faltara algo. Es así. Así que bueno, de esa manera podemos decir que soltamos amarra. Soltamos amarra. Muy buena metáfora. Sí. Y entramos en este libro muy interesante, Los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Juan Antonio Varese nos cuenta esta historia de Solís de una manera muy interesante porque la coloca dentro de un contexto histórico y nos habla antes de cómo eran los viajes de descubrimiento, las rutas comerciales y qué sucedía en aquel entonces y cómo increíblemente era Portugal realmente quien tenía la iniciativa de llegar hasta las costas de América. Antes, sí, a mí me llamó mucho la atención, y antes de entrar en el descubrimiento de América primero y del Río de la Plata después, y de la vuelta al mundo posteriormente, ¿por qué? ¿Por qué ese mundo europeo y del norte de África y de Oriente Medio, que vivía alrededor del Mediterráneo, precisamente en el Mare Nostrum, en el que comerciaban, en el que llegaban las mercaderías también del lejano Oriente, era un mundo, podemos decir que casi cerrado, comunicado por vía marítima con el norte de Europa? Ese era un poco el mundo. Pero a medida que, digamos, los árabes fueron conquistando mayores tierras y posesionándose no solo del norte de Europa y de la península arábiga, sino también del Oriente Medio, cada vez se fue complicando más el comercio con las especias que venían de la India y de Malaca, o las sedas que llegaban de la China. Esto hizo eclosión en 1453, cuando los turcos otomanos conquistan Constantinopla. Toman esta ciudad fundada por Constantino en el 330 y se termina de esta manera realmente el Imperio Romano de Oriente. Pero con la consecuencia de que los turcos otomanos cortan y ponen mayores impuestos a la llegada de las especias. Entonces los países o las ciudades, estados, como por ejemplo Venecia, Génova, que eran un poco las que tenían la hegemonía en el Mediterráneo para traer las mercaderías de Oriente Medio y llevarlas a los puertos europeos, encuentran cerrados sus fronteras y su comercio. Sí, y entonces se vuelcan primero en Lisboa y después en Sevilla, como puntos desde los cuales encontrar una salida. Había que encontrar una nueva ruta, un nuevo rumbo para llegar al sudeste asiático. Entonces Portugal
tuvo una gran ventaja sobre Castilla, y hablo de Castilla porque todavía no existía España. Tuvo una gran ventaja. Portugal, 200 años antes, expulsa a los moros de su tierra. Y tuvo la suerte de contar con reyes fuertes, con una visión clara, y entonces se lanzan ya en 1417, primero a la conquista de Tánger, en el norte de África, y después empiezan, impulsados por un personaje genial que tuvieron, que se llamaba Enrique el Navegante, que refugiado en la punta sudoeste de Europa, en lo que llama el Cabo San Vicente, funda una escuela de náutica. Invita a los principales marinos, cartógrafos y astrónomos y astrólogos del resto de Europa y forma una academia de navegación y de estudios cosmológicos y geográficos. Entonces Portugal no es de extrañar que avance a lo largo de la costa de África a lo largo de casi un siglo. De modo tal que cerca de fines del siglo XV llegan al Cabo de Buena Esperanza, lo llaman primero Cabo de las Tormentas y después Cabo de Buena Esperanza, y allí se encuentran con el Océano Índico. Y poco después Vasco da Gama llega a la India. Entonces ellos llegan, encontraron el camino sustitutivo hacia las especias. Castilla quedó atrás. Recién en 1492 se logra la expulsión de los moros. El mismo año que resulta glorioso para Castilla, porque no solo la expulsión de los moros, sino también prestaron oídos y prestaron fondos y apoyaron a un visionario, Cristóforo Colombo, que dirigiéndose, porque esto es lo importante, dirigiéndose hacia la India, hacia el sudeste asiático, en realidad desembocó en las Antillas, desembocó en la isla que se llamó después La Española. Y toda su vida Colón porfiaba y aseguraba que había llegado al sudeste asiático, ¿no? Él no imaginaba que había descubierto un continente nuevo que se interponía entre Europa y el lejano sudeste asiático. Entonces, todo esto a mí me apasionó. Me metí de lleno a estudiar las expediciones de los portugueses primero y de los españoles después. Y entonces cuando llegué a Solís ya tenía todo un andamiaje de lectura de antiguos planos, de cartógrafos, de personajes increíbles que surgen cada tanto. Y ahí fue cuando coloqué a Solís como una ficha más dentro de todo este proceso. O sea que no salí a buscar a Solís y su viaje para llegar al Río de la Plata, sino que traté primero de armar todo el marco para situarlo a él. Sí, el libro va contando justamente eso, ¿no? Incluso hace referencia a algunas expediciones africanas que se cree que también llegaron a nuestras costas. Se piensa que no solo los africanos, sino también los chinos pudieron llegar antes. Hay indicios de eso. Hay seguridad histórica de que llegaron los vikingos, ¿no? Al norte de América. Pero se piensa también que una expedición desde África de 1400 canoas, yo me imagino una cosa poco menos que una población entera, canoas grandes, ¿no? Llegaron y si bien muchas desaparecieron en el océano, no se sabe qué pasó con el resto. Pero también hay teorías de que en realidad los que llegaron primero hacia América fueron los chinos, en una gran expedición, bordeando el Índico y después atravesando el Océano Atlántico. Entonces ya no es Solís, ya es todo es el hormiguero entero, y de ahí seguimos con una lupa algunas pocas hormigas, por ejemplo, un poco con un ejemplo que dimos anteriormente, de las que vinieron de la expedición que llegó al Río de la Plata. Ahora, volviendo a la figura de Juan Díaz de Solís, él vino como decían en aquel entonces, no sé si era capitán, era piloto mayor, piloto real. Él lo nombraron piloto mayor después de la muerte de Américo Vespucio. Piloto mayor tenía las atribuciones en la Casa de la Contratación,
fundada en 1503 por la reina Isabel, tenía la función, la Casa de la Contratación, de todo el comercio relativo con las Indias. Y pilotos mayores eran los que encargados de custodiar los mapas, trazar los recorridos y fundamentalmente dar instrucciones a los pilotos sobre las rutas que tenían que seguir. Fue elegido Solís en 1508 y en 1512 como piloto mayor en función de que había sido el único de los pilotos que estaban en Castilla que había navegado antes por la India. Todos los demás pilotos, por ejemplo, Juan de la Cosa y Yáñez Pinzón, que fueron también integrantes de Colón, juntos, bueno, sí, ellos fueron compañeros de Colón. Ellos no habían nunca navegado hacia Oriente, habían sí navegado hacia lo que entendemos que era América, hacia las Antillas, y habían regresado con buen suceso. Pero Solís nunca había navegado hacia América, pero sí había navegado hacia el lejano Oriente por la ruta portuguesa, porque Solís era portugués. Y trabajó durante mucho tiempo para la compañía da India, que era la compañía portuguesa encargada de ir a las y comercializar con las especies. Entonces, ahora, yendo un poco a Solís como persona, en realidad Solís era un gran marino, pero fue un hombre medio, era un hombre de buena técnica, pero no era un hombre que descollara por su inteligencia o por sus dotes como persona. Al principio, cuando yo trataba de encontrar elementos para escribir datos biográficos, me desesperaba porque no había elementos. Era un hombre medio, tan chato, podemos decir, que no le encontraba sal. Pero sin embargo, en el libro contás que él era una persona conflictiva, había tenido problemas por muchos lados, ¿no? Incluso hasta con los propios marinos con los que navegaba. Pero eso fue al principio. Cuando empecé a investigar, yo decía, ojalá que aparezca algo que me haga distinguir, que le dé un poco de sal a su personalidad. Y ahí me enteré, sí, leyendo distintas fuentes, porque el problema es que hay poca información. Hay poca información, entonces tuve que apelar a muchísimas fuentes. Y por un lado resulta que él había actuado en su juventud como corsario, incluso habían intervenido en el robo de un barco del rey de Portugal, y después había cometido nada menos que uno de los delitos más importantes que es hoy en día, que había matado a su mujer. Sí. Lo cuenta el libro. Entonces eso hizo que fuera buscado y para ser detenido en Lisboa, en Portugal, y por eso es que se traslada a Castilla, no solo él, sino llevando mapas y estudios que había realizado antes. Entonces cae muy bien en Sevilla, en las tabernas debe haber conversado sobre temas náuticos, llamando la atención, y ahí es cuando le invitan a integrar la Junta de Burgos, y a partir de ahí queda vinculado con la Casa de la Contratación, es nombrado piloto mayor, y entonces él realiza 2 viajes importantísimos a América, buscando un paso, porque había que buscar un paso que permitiera a las naves atravesar América, el nuevo continente, y llegar al verdadero destino, lo que realmente importaba, que era el sudeste asiático, donde estaban las Molucas, con las famosas especias que eran el oro de la época. Entonces realiza en 1508 un primer viaje hacia América en busca de un paso. Recorre parte de América Central, recorre y bordea la península de Yucatán, y se entiende, hay historiadores españoles modernos que entienden que pudo haber tenido algún contacto con el Imperio Azteca. ¿No? Por unos guanines, que era un tipo de moneda que existía en la época en el Imperio Azteca, que fundieron a su regreso a Castilla. No encontraron el paso sencillamente porque no hay un paso en América Central. Ahora hay un canal de Panamá, pero es un canal artificial. En su tiempo no lo había, ni lo hay, y regresa a España, es tomado prisionero porque se enteran precisamente que había fundido los guanines en beneficio propio. Y estuvo 2 años preso. Hasta que en el año 1512
el rey le encomienda una nueva misión de ir a las Molucas por el propio camino de los portugueses. Se entera el rey de Portugal, porque en aquellos tiempos el espionaje funcionaba igual o mejor que ahora. Aparte, los portugueses siempre fueron expertos en la diplomacia. Se entera el rey y envía a su embajador en Sevilla para entrevistar a Solís y hacerlo disuadir de la expedición. Solís no acepta su mediación y entonces el embajador se dirige al rey y de alguna manera lo amenaza a Fernando el Católico. Lo amenaza porque Fernando el Católico era suegro del rey de Portugal. Entonces pudo más para convencerlo de que no se hiciera la expedición. Una razón de parentesco y de herencia hereditaria. Y entonces Fernando desiste ante la posibilidad de perder la mitad de su yerno, desiste del viaje. Y Solís queda en 1512 sin el pan y sin la torta, porque él había soñado con realizar ese viaje. De ahí que cuando se descubre Vasco Núñez de Balboa subiendo a las montañas de Panamá, descubre a lo lejos una superficie de agua y bajando a la tierra encuentra el Océano Pacífico, que lo llaman Mar del Sur. Esta noticia corre como reguera de pólvora y entonces ahí es donde se envía nuevamente a Solís en el año 1515 en una nueva expedición para encontrar un paso, pero esta vez en el sur, hacia el sur. Y por eso es que en noviembre de 1515 parte la expedición de Solís en busca del estrecho para poder llegar a las Molucas. Es interesante aclarar también que esta no es una novela histórica, porque tal como lo cuenta Juan, parece que lo fuera, pero no es. Mira, Daniel, está muy bien escrito el libro, pero no es una novela. No es una novela, pero ¿qué pasa? Lo importante es captar la atención del lector, aún en un libro de historia, aún en un libro de ciencia. Claro. Tenemos que tratar de captar la atención. Pero tiene esa agilidad el libro. Y tenemos que buscar recursos literarios, ¿no? Con preguntas, con puntos suspensivos, con cambios radicales del tema. Y el libro lo tiene. Para que el lector quede prendido, porque claro, si no... Sí, es un texto frío. Es un texto frío. Pero y es muy difícil porque es una historia que todos conocemos. A ver si me explico. Bueno, yo no conocía tanto como ahora. Pero si ya sabemos quién es el asesino, no va a haber tanto interés en leer una novela policial, ¿verdad? Bueno, lo mismo, un episodio histórico, si sabemos cómo termina. Bueno, en realidad no hay mucho interés, pero si le vamos sembrando y poniendo pequeñas preguntas o pequeñas interrogantes, o vamos... Un suspenso histórico, diría. Claro, hay que atrapar al lector, esa es un poco la... Porque incluso, no lo vamos a contar, ¿no? Porque para eso está el libro, para que quien le interese lo compre y sepa qué pasó con Solís. Si realmente fue apresado en un encuentro con los indígenas y lo comieron, como dice la leyenda, pues acá no habían ningún tipo de cultura antropófaga. Eso es lo extraño también, tú lo dejas planteado. Lo planteo, ahí es un tema en el cual yo no tengo conocimientos, recurrí a la opinión de distintos antropólogos, uruguayos y también extranjeros, pero lo importante de esto es que el hecho concreto es que la muerte de Solís impidió que la expedición continuara. Tal vez hubieran sido ellos los que hubieran llegado al estrecho y antes que Magallanes. Pero cuando muere el capitán, la tripulación resuelve regresar. Y ahí es donde el editor, porque muchas veces la figura del editor es muy importante, la figura en este caso de Alcides Saavedra, me sugirió no solo hablar de la expedición de Solís, sino que hablar del descubrimiento del Río de la Plata como una parte importantísima. Y llegamos a la conclusión, y esto sí lo vamos a dejar en suspenso. ¿Fue Solís el descubridor del Río de la Plata? Esto sí, vamos a dejarlo acá.
dando un aliciente al lector para que trate de dilucidarlo. Sí, sí, me parece correcto. Es un libro realmente muy atrapante, tiene fotos de los planos de la época, los mapas que utilizaban. Esta es la ciudad de Sevilla en el siglo XVI, una ciudad que era la Nueva York más grande que Lisboa todavía, era la Nueva York del siglo XVI. Y es interesante que tú además escribiste este libro estuviste en Cádiz. Y yo estuve en Sevilla también. Y en Sevilla. Fui a recorrer los bodegones con el pretexto de aprender un poco de historias. También tomé algunos buenos vinos soleados del sur de Andalucía. Pero todo forma parte del todo, porque conversando a veces con los estudiantes y con la gente, uno va captando, porque parte del espíritu de esa época se mantiene hoy todavía, ¿no? Sevilla es una ciudad encantadora, el Guadalquivir sigue siendo la columna vertebral, navegamos por el Guadalquivir, tuve la oportunidad hasta de manejar un rato la embarcación, y bueno, todo eso forma parte del todo. Con eso uno no aprende historia, pero aprende del espíritu del lugar. Del espíritu del lugar, claro que sí. Después, un lugar con tanta historia y tanta tradición, creo que resulta imposible no empaparse de todos estos temas náuticos, de las personas que estuvieron involucradas en aquel entonces. Y como tú lo sabes bien, porque tú lo transmites también en los libros, uno tiene que sentir lo que está escribiendo, tiene que vivir intensamente sobre lo que está escribiendo, sea de historia, sea una novela, sea una poesía. El estado de inspiración viene cuando uno está posesionado y efervescente, digamos, en ese momento. Bueno, y eso es lo que se logra cuando uno llega a ese momento, es como una cuestión mágica. Bueno, de alguna manera después eso es lo que se vierte y lo que se transmite en el libro. Sí, y bueno, el espíritu de este encuentro con escritores, en Tinta de Escritores, es recrear todos esos procesos de inspiración creativos que llevan a cada escritor a componer su obra. Y siendo un texto de historia, un libro de historia, como decíamos recién, Juan lo hace con una gran soltura, sin ser una novela, va contando aspectos del personaje, de los distintos involucrados en ese contexto histórico en el que vivió Juan Díaz de Solís, y hace de este libro realmente una obra imperdible de leer. Además nos toca a todos muy de cerca, así que cómo no adquirir este libro de los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Queridos amigos, ha sido un gusto estar con Juan Antonio Varese y bueno, seguramente en el próximo libro que yo sé que estás escribiendo nos vamos a encontrar en otro descubrimiento. Pero lo último que quiero decir, son 500 años. El año pasado, en el 2016, festejamos 500 años de la llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Son 5 siglos. En realidad, de alguna manera, es el comienzo oficial de la historia del Río de la Plata. Si bien comenzó antes, pero el comienzo oficial es en el, digamos, donde existen textos y documentos reales y comprobados, es el Río. Entonces, llevamos 500 años de historia. Es el origen de la historia del Río de la Plata. Queda aún mucho por descubrir. Queda mucho por descubrir. Como hablamos recién, ¿cuántos naufragios aún están por allí? Vienen momentos dentro de pocos años, viene la expedición de Sebastián Gaboto al Río de la Plata y toda esta zona pasa y adquiere el nombre precisamente del Río de la Plata. Y ahí surge el mito, pero ahí surgimos nosotros, surge también la importancia de este lugar en el mundo. Porque para Solís fue un pasaje, pero para Gaboto va a ser el centro de sus investigaciones. Y el libro termina con un capítulo sobre Gaboto. A mí no me gusta dejar la historia trunca, me gusta seguir con algunos eslabones más. Pero además ese eslabón continúa en tu próximos libros. Así que hasta aquí hemos llegado con Juan Antonio Varese. Muchas gracias.